Cuando oramos, San Antonio intercede porque Él escucha. Únete a nosotros para orar ahora y siempre. En este mismo momento, alguien que está viendo este video carga con un peso tan grande que el sueño se ha vuelto un extraño. Otra persona enfrenta una situación tan imposible que las soluciones humanas han fallado por completo. Y quizás, solo quizás, esa persona seas tú. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un santo en el cielo que se especializa en casos imposibles, que jamás ha rechazado a un alma que lo invocó con verdadera necesidad? Las oraciones que has susurrado en la desesperación, las lágrimas que has derramado en silencio, las noches sin dormir que has soportado, no han pasado desapercibidas. Hay alguien que escucha con un corazón tan compasivo que incluso los más olvidados y abandonados encuentran esperanza en su intercesión. Su nombre es Antonio de Padua, y hoy no solo vamos a conocerlo. Hoy vamos a invocarlo con esa fe que mueve montañas y abre el mismo cielo. Bienvenido, querido amigo, a este momento sagrado. Quiero que sepas que no estás aquí por accidente. Ya sea que encontraste este video en un momento de desesperación o que alguien te lo compartió porque vio tu necesidad, estás exactamente en el lugar donde Dios quiere que estés. Esta es tu invitación a entrar en algo extraordinario. Una oración tan poderosa que, durante más de 800 años, ha traído milagros a quienes se atrevieron a creer. San Antonio de Padua es conocido en todo el mundo católico como el taumaturgo de Padua, el martillo de los herejes y, con más ternura, el santo de los milagros. Pero más allá de títulos y honores, Él es el amigo de los desesperados, el auxilio de los que no tienen ayuda, y el santo que intercede cuando toda otra ayuda ha fallado. Hoy unimos nuestro corazón con el suyo, confiando en que lo que nos parece imposible no es más que una oportunidad para que Dios muestre su infinita misericordia a través de la poderosa intercesión de Antonio. Si hoy estás confiando en Dios por algo, si aún queda, aunque sea una chispa de esperanza ardiendo en tu corazón, quiero invitarte a hacer algo en este mismo instante. Haz clic en Me gusta, no solo como un gesto casual, sino como un acto de fe. Comparte este video con alguien que necesite un milagro, porque nunca sabes de quién puede ser el momento de recibir su gracia gracias a tu decisión de compartir esperanza. Y suscríbete a este canal, porque juntos estamos construyendo una comunidad de creyentes que se niega a rendirse ante lo imposible. Pero primero, déjame contarte algo que quizá te sorprenda. San Antonio nunca quiso ser famoso, nunca buscó reconocimiento ni fama. Lo que lo hizo extraordinario fue su entrega total a la voluntad de Dios y su ardiente amor por las almas necesitadas. Ese mismo Antonio, que predicaba a los peces cuando los hombres se negaban a escucharlo, que hacía llorar a los herejes con sus palabras y que podía encontrar lo perdido con una simple oración, ahora está en la presencia del Todopoderoso, listo para llevar tus peticiones directamente al trono de la gracia. El Evangelio de Mateo nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Pero a veces necesitamos a alguien que toque la puerta junto a nosotros, alguien cuyas oraciones ya han mostrado su poder. Antonio es ese compañero, ese fiel intercesor que no descansará hasta que tu causa sea escuchada en el cielo. ¿Sientes ese mover en tu espíritu? ¿Esa certeza de que algo está a punto de cambiar en tu situación? Aférrate a ese sentir, porque apenas estamos comenzando. La vida de San Antonio estuvo marcada por milagros desde el principio, pero fue en su muerte donde se reveló verdaderamente la magnitud del favor de Dios sobre él. Cuando la noticia de su partida llegó a la gente de Padua, los niños corrían por las calles gritando: «Il santo è morto, il santo è morto, el santo ha muerto, el santo ha muerto». No necesitaban que la iglesia lo declarara santo, ellos ya lo sabían. Y Dios confirmó ese conocimiento al obrar milagro tras milagro por la intercesión de Antonio, lo que llevó a la canonización más rápida en la historia de la iglesia, menos de un año después de su muerte. ¿Por qué esto importa para ti hoy?
porque el mismo poder que obró en Antonio en vida sigue actuando a través de su intercesión después de la muerte. La misma compasión que lo movió a dejar su cómodo monasterio para predicar a los pobres sigue moviéndolo a interceder por ti en tu momento de necesidad. La misma fe que le permitió obrar milagros sigue actuando en cada oración ofrecida en su nombre. Pero aquí está lo que hace verdaderamente notable la intercesión de Antonio. Él escucha. En un mundo donde todos parecen demasiado ocupados para oírnos de verdad, donde nuestras preocupaciones más profundas son minimizadas o ignoradas, Antonio escucha con el corazón de quien entiende el sufrimiento. Él sabe lo que significa estar lejos de casa, enfrentar oposición, ver morir a amigos queridos, luchar con la voluntad de Dios cuando no coincide con nuestros deseos. La carta a los Hebreos nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que ha sido probado en todo como nosotros. En Antonio encontramos no solo un intercesor poderoso, sino un amigo compasivo que lleva nuestras luchas a ese mismo sumo sacerdote misericordioso. ¿Qué cargas hoy que parece demasiado pesado para soportar solo? ¿Qué situación en tu vida parece no tener solución, sin salida, sin esperanza de resolución? Quiero que sepas que Antonio ha visto cosas peores. Ha intercedido por madres desesperadas cuyos hijos morían, por padres que lo habían perdido todo, por matrimonios que parecían irreparables, por enfermedades en las que los médicos habían perdido toda esperanza. Y una y otra vez, el cielo ha respondido a su intercesión con misericordia. Esto no es un simple deseo piadoso ni un sentimiento religioso vacío. Es intervención milagrosa, documentada y verificada, que continúa hasta hoy. La Basílica de San Antonio en Padua recibe miles de cartas cada año de personas cuyas vidas han sido transformadas gracias a su intercesión. Cánceres desaparecen, trabajos aparecen, relaciones se sanan, adicciones se rompen, deudas se cancelan, familias se reúnen. No porque Antonio tenga algún poder mágico, sino porque sabe orar y conoce el corazón de Dios. En este mismo instante, quiero invitarte a hacer algo. Quiero que hables directamente con San Antonio, no como una figura lejana de la historia, sino como un amigo que está sentado justo a tu lado. Dile lo que necesitas, no intentes que suene espiritual o correcto, dile la verdad. Él ya lo ha escuchado todo antes, y nada lo sorprenderá ni lo hará apartarse de ti. Puedes decir: San Antonio, necesito tu ayuda, necesito tu intercesión, necesito que lleves mi oración a Jesús y que le pidas que intervenga en mi situación. Y luego cuéntale exactamente cuál es esa situación. Sé específico, sé honesto, sé desesperado si es necesario. Antonio responde a la necesidad genuina, no a la apariencia religiosa. ¿Sabes lo que sucede cuando oras a San Antonio con fe genuina? Algo se mueve en el ámbito espiritual. Tu oración no solo rebota en el techo y cae de nuevo. Es llevada por uno de los mensajeros más confiables del cielo directamente a los pies de Jesús. Y Jesús, que prometió que todo lo que pidamos en su nombre nos será concedido, escucha esa oración con la recomendación de uno de sus siervos más fieles. Pero la intercesión de Antonio va más allá de llevar nuestras peticiones al cielo. Él también trae de regreso la respuesta del cielo hacia nosotros. A veces esa respuesta es inmediata y dramática. A veces se despliega poco a poco, durante semanas o meses. A veces llega de formas que nunca imaginamos. Pero siempre llega, porque Dios es fiel a sus promesas y Antonio es fiel a quienes lo invocan. Estoy seguro de que a estas alturas, esta oración ya debe estar despertando algo profundo dentro de ti. Puedes sentir cómo la esperanza comienza a levantarse donde antes habitaba la desesperación. Puedes percibir que tu situación no es tan desesperada como parecía hace apenas unos minutos. No ignores este sentimiento, abrázalo. Haz clic en me gusta y permite que otros sean alcanzados por esta misma esperanza. Comparte este video porque alguien en tu círculo de influencia
necesita escuchar este mensaje hoy. La iglesia primitiva entendía algo sobre la oración que a veces olvidamos. No estamos solos en nuestras luchas. La carta a los Hebreos habla de una gran nube de testigos que nos rodea, animándonos, intercediendo por nosotros, combatiendo junto a nosotros en el ámbito espiritual. Antonio es parte de esa nube, pero es más que un testigo. Es un participante activo en tu victoria. Cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, pidió a los creyentes de Roma que se unieran a él en su lucha, orando a Dios por él. Si Pablo, que había visto visiones del tercer cielo, necesitaba que otros se unieran a él en oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros la intercesión de los santos? Antonio no reemplaza nuestra relación directa con Jesús, la fortalece. Él añade su fe a la nuestra, sus oraciones a las nuestras, su amor al nuestro. Piensa en la situación más difícil que hayas enfrentado. Recuerda lo abrumadora que parecía, lo imposibles que eran los obstáculos, lo solo que te sentías en tu lucha. Y sin embargo, de alguna manera lo superaste. Al mirar atrás, puedes reconocer momentos en que la ayuda vino de fuentes inesperadas. Puedes identificar circunstancias que se alinearon de una manera casi milagrosa. Quizás Antonio ya estaba intercediendo por ti incluso entonces, aún antes de que conocieras su nombre. Este es el misterio del amor de Dios. Él obra para nuestro bien, aun cuando no somos conscientes de ello. Coloca intercesores como Antonio en nuestro camino, muchas veces a través de cosas sencillas como que alguien comparta un video o mencione el nombre de un santo. Lo que parece coincidencia es en realidad disposición divina. Pero hoy es diferente. Hoy no estás tropezando con la ayuda de Dios por accidente. Hoy estás invocando deliberada, intencional y conscientemente a uno de los defensores más poderosos del cielo. Hoy te estás alineando con alguien cuyas oraciones nunca han sido ignoradas por Dios. El profeta Isaías escribió: «Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo los escucharé». Dios ya sabe lo que necesitas. Él ya tiene preparada la solución. El papel de Antonio es ayudarte a acceder a esa solución, abrir los canales de comunicación entre tu corazón y el corazón de Dios, asegurarse de que tu oración llegue a su destino. Algunos de ustedes que están viendo esto enfrentan una crisis financiera. Las cuentas se acumulan, los acreedores llaman y no logras ver ninguna salida. Otros están lidiando con problemas de salud que han desconcertado a los médicos y asustado a sus familiares. Otros más están viendo cómo sus relaciones se derrumban a pesar de cada esfuerzo por salvarlas. Y algunos luchan contra adicciones o hábitos que parecen más fuertes que su propia voluntad de resistir. Escucha con atención. Antonio ya ha visto todo esto antes. Ha intercedido por personas exactamente en tu misma situación. Él conoce las oraciones específicas a las que el cielo responde. Para provisión económica, para sanidad, para restaurar relaciones, para romper cadenas de esclavitud. Lo sabe porque ha sido testigo una y otra vez de las respuestas de Dios durante 8 siglos. Pero aquí está lo que hace que este momento sea particularmente poderoso. No solo estás viendo un video sobre San Antonio, estás participando en una experiencia de oración que te conecta con creyentes en todo el mundo que, en este mismo instante, están invocando su intercesión. En salas y dormitorios, en iglesias y hospitales, en autos y oficinas, personas están uniendo sus voces a la tuya para pedir a Antonio que interceda. El libro de los Hechos nos dice que cuando los primeros creyentes se reunieron en oración, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay poder en la oración unida, un poder exponencial que se multiplica cuando los creyentes se unen con un mismo corazón y un mismo propósito. Hoy, ese poder está disponible para ti. Quiero compartir algo contigo que creo aumentará tu fe de manera impresionante. En Padua, en la basílica donde descansan los restos de Antonio, hay un flujo constante de peregrinos de todas las naciones de la tierra. Llegan cargando fotografías de seres queridos, oraciones escritas en docenas de idiomas
expedientes médicos con diagnósticos imposibles, documentos legales que parecen sentenciar su destino. Colocan estos objetos cerca de la tumba de Antonio y oran con la clase de desesperación que solo surge cuando se han agotado todas las opciones humanas. Y entonces esperan, no siempre cómodamente, no siempre con paciencia, pero esperan porque saben algo que el mundo ha olvidado. Los milagros todavía suceden. No tan a menudo como quisiéramos, no siempre de la manera que esperamos, pero suceden. Y suceden con mayor frecuencia a quienes se niegan a rendirse, a quienes siguen creyendo cuando creer parece absurdo, a quienes siguen tocando cuando la puerta parece cerrada para siempre. No necesitas viajar a Padua para experimentar ese mismo poder. La intercesión de Antonio no está limitada por la geografía ni por la cercanía a sus restos físicos. Su presencia espiritual está disponible allí donde la fe lo invoca. Justo donde te encuentras ahora, en este mismo momento, tienes acceso al mismo santo que ha traído milagros a millones de personas a lo largo de 8 siglos. Pero la fe requiere más que solo conocer estos hechos. La fe requiere acción. La fe exige que vayas más allá de la esperanza pasiva y entres en la confianza activa. La fe requiere que dejes de simplemente desear que las cosas cambien y empieces a creer que van a cambiar. Así que esto es lo que quiero que hagas en este mismo momento. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y sientas cómo late. Ese latido es prueba de que Dios aún no ha terminado contigo. Ese latido es evidencia de que tu historia todavía se está escribiendo. Ese latido es el ritmo de la esperanza que se niega a morir, sin importar cuán oscuras se hayan vuelto tus circunstancias. Ahora, con tu mano aún sobre tu corazón, quiero que reces estas palabras conmigo, no como una repetición vacía, sino como una declaración de fe. San Antonio de Padua, tú que escuchas cada clamor de auxilio, te invoco en mi momento de necesidad. Tú que nunca has rechazado a un alma que buscó tu intercesión, escucha hoy mi oración. Te presento la carga que pesa tan fuertemente sobre mi corazón, la situación que parece imposible de comprender humanamente, el milagro que necesito más que mi propio aliento. No vengo a ti como un extraño, sino como hijo del mismo Padre que te amó, seguidor del mismo Cristo que te llamó, y confiado en el mismo Espíritu que fortaleció tu ministerio. No vengo exigiendo, sino pidiendo, no presumiendo, sino esperando, no poniendo a prueba la bondad de Dios, sino confiando en ella. Antonio, tú sabes lo que significa sentirse solo en la vocación, conoces el peso de la responsabilidad, la presión de las expectativas, el dolor de ver sufrir a otros mientras uno se siente incapaz de ayudar. Lleva mis sentimientos de impotencia a Jesús, quien transforma la debilidad en fortaleza, el miedo en fe, lo imposible en oportunidad. Intercede por mí con esa oración que mueve el corazón de Dios. Háblale a Jesús de mi situación con la familiaridad de quien caminó con Él en toda clase de pruebas. Pídele que mire mi necesidad con la misma compasión que mostró a la viuda de Naín, a la mujer con el flujo de sangre, al padre cuyo hijo estaba poseído por demonios. Prometo que cuando llegue este milagro, no sí, sino cuando, no olvidaré dar la gloria a Dios. No me dejaré consumir tanto por la gratitud hacia el don que me olvide del dador. Usaré este testimonio para animar a otros que enfrentan sus propias situaciones imposibles. Seré un testigo viviente de la fidelidad de Dios y de tu poderosa intercesión. San Antonio, ruega por mí. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Lo sentiste? ¿Percibiste que algo cambió al rezar esas palabras? No fue tu imaginación, fue el movimiento de la fe, el impulso del Espíritu, el inicio de tu milagro. Aférrate a ese sentimiento, porque será lo que te sostenga en los días venideros mientras esperas que tu milagro se manifieste. Pero esperar no significa ser pasivo. Los días entre hoy y tu milagro no son tiempo vacío para soportar, sino tiempo de preparación para abrazar. Son días en que tu fe será refinada,
tu confianza profundizada y tu comprensión de la bondad de Dios ampliada. El profeta Habacuc escribió: «Aunque la visión tarde, espérala, porque sin duda vendrá». Tu milagro quizá no llegue hoy ni mañana, pero llegará. Y cuando llegue, entenderás por qué el tiempo tuvo que ser exactamente como fue. Verás conexiones que nunca hubieras imaginado, apreciarás aspectos de la bondad de Dios que nunca habrías reconocido y poseerás una fe que de otra forma jamás se habría desarrollado. Esto me lleva a algo emocionante que quiero compartir contigo. A partir del próximo sábado, 23 de agosto, y hasta el 31 de agosto de 2025, estaremos realizando una novena de 9 días a San Antonio de Padua. Una novena es una devoción católica tradicional que consiste en 9 días consecutivos de oración enfocada y la combinación de la poderosa intercesión de San Antonio con la disciplina de la oración perseverante crea una atmósfera donde suceden cosas extraordinarias. Quiero animarte a participar en esta novena, no como una obligación religiosa, sino como una oportunidad para profundizar tu fe y aumentar tu expectativa de la intervención de Dios en tu situación. Marca la fecha en tu calendario, programa recordatorios en tu teléfono. Haz lo que sea necesario para no perderte ni un solo día de estas oraciones. Pero más que solo participar tú, quiero que invites a otros a unirse con nosotros. Comparte este video con tus amigos y familiares que necesitan milagros en sus propias vidas. Públicalo en tus redes sociales con un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu corazón en este mismo momento. Envíalo a esa persona que ha estado luchando y necesita saber que su situación no es desesperada. ¿Por qué es esto tan importante? Porque los milagros se multiplican cuando los creyentes se unen en oración. El Evangelio de Mateo registra las palabras de Jesús: «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Cuando cientos o miles de creyentes se unen invocando la intercesión de San Antonio, creamos un ambiente espiritual donde lo imposible se convierte en inevitable. Puedo decirte con confianza que, al final de estos 9 días, comenzarán a llegar testimonios milagrosos de personas cuyas vidas han sido transformadas. Se reportarán sanaciones, se celebrarán provisiones financieras, se restaurarán relaciones, se romperán adicciones, se abrirán oportunidades de trabajo, se resolverán batallas legales, no porque intentemos manipular a Dios, sino porque nos alineamos con su voluntad y su tiempo. En este mismo instante, quiero que hagas algo que te conectará con esta comunidad de creyentes que se niegan a renunciar a los milagros. Desplázate hasta la sección de comentarios y comparte cuál es el milagro por el que estás orando. No tienes que entrar en todos los detalles si tu situación es privada, pero danos suficiente información para que podamos unir nuestra fe con la tuya. Si estás orando por sanidad, simplemente escribe sanidad y sabremos interceder por tu restauración física. Si necesitas un milagro financiero, escribe provisión y oraremos para que Dios abra puertas de oportunidad para ti. Si tu matrimonio o tu familia están en crisis, escribe restauración y pediremos a San Antonio que interceda por la reconciliación y la sanación en tus relaciones. Y si sientes el deseo de compartir más detalles específicos, hazlo. A veces el simple acto de escribir nuestra necesidad y compartirla con otros que entienden se convierte en parte del proceso de sanación. Hay algo poderoso en sacar nuestras luchas de los lugares ocultos del corazón y traerlas a la luz de la oración comunitaria. No olvides escribir amén al final de tu comentario. Esa simple palabra no es solo una conclusión a la oración, es una declaración de fe. Amén significa así sea o que se haga. Cuando escribes amén, le estás diciendo a Dios y declarando al mundo espiritual que crees que Él va a obrar en tu situación. La Escritura nos dice en la primera carta de Juan: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Tu oración de hoy está conforme a la voluntad de Dios,
porque la voluntad de Dios siempre es el bien de sus hijos, sanidad en lugar de enfermedad, provisión en lugar de escasez, esperanza en lugar de desesperación. Antonio conocía esta verdad tan profundamente que podía orar con absoluta confianza, sin dudar jamás de que Dios respondería a la necesidad genuina presentada con fe. Esa misma confianza está disponible para ti, no porque seas perfecto o porque hayas ganado el favor de Dios, sino porque eres amado con un amor eterno por un Padre que se complace en dar buenos dones a sus hijos. Quiero contarte algo que ocurrió el mes pasado y que fortalecerá tu fe en lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Una mujer escribió a nuestro ministerio compartiendo cómo había estado orando a San Antonio por su hijo adulto, que llevaba más de 15 años luchando con la adicción a las drogas. Ella había intentado de todo: intervenciones, centros de rehabilitación, consejería, incluso hacerlo arrestar con la esperanza de que eso lo obligara a dejar el consumo. Nada funcionó. De hecho, la situación parecía empeorar cada mes. Su hijo había perdido su trabajo, su apartamento, su automóvil y finalmente todo contacto con su familia. Ella ni siquiera sabía si seguía con vida, porque había estado viviendo en las calles durante más de 6 meses. En su desesperación, comenzó a rezar una novena diaria a San Antonio, no solo durante 9 días, sino durante 9 meses. Cada día encendía una vela, colocaba la fotografía de su hijo junto a ella y suplicaba a Antonio que intercediera por su liberación. Ella admite que hubo días en los que la oración se sentía vacía, cuando la fe parecía imposible, cuando rendirse parecía la única opción razonable. Pero no se rindió. Y en el día número 270 de su oración, exactamente 9 meses desde que comenzó, su teléfono sonó. Era su hijo, llamando desde un centro de rehabilitación a 3 estados de distancia. Le dijo que durante semanas había estado escuchando una voz que le decía que buscara ayuda, que lo impulsaba a llamar al número de una tarjeta que alguien le había dado meses antes. Cuando finalmente hizo esa llamada, descubrió que alguien ya había pagado por su tratamiento, alguien cuyo nombre el centro no reveló. Hasta el día de hoy, ella no sabe quién cubrió la rehabilitación de su hijo, pero cree firmemente que fue dispuesto a través de la intercesión de San Antonio. Su hijo lleva 8 meses limpio, tiene trabajo, un apartamento y, lo más importante, una relación restaurada con su familia. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque quiero que entiendas que tu situación, por muy desesperada que parezca, no está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Quiero que sepas que las oraciones que estás elevando hoy pueden estar poniendo en marcha una cadena de eventos que terminarán en un testimonio que animará a miles de personas. Pero también quiero que entiendas que los milagros a veces requieren oración persistente. La mujer de esta historia pudo haberse rendido después de 9 días, o 30, o incluso 90. Pero ella entendió algo que muchos no comprenden. La oración no se trata de convencer a Dios de que se preocupe por nuestra situación, sino de alinearnos con el tiempo y los métodos de Dios. A veces, Dios actúa de inmediato porque las circunstancias están listas, los corazones están preparados y el momento es perfecto. Otras veces, Dios utiliza el tiempo de espera para obrar en nosotros y a nuestro alrededor cosas que no podrían suceder de otra manera. La espera no es un castigo, es una preparación. Pero esto sí puedo prometerte: si te comprometes a la oración constante, si te niegas a rendirte cuando la respuesta parece tardar, si sigues creyendo cuando la duda susurra a tu oído, verás la fidelidad de Dios en tu situación. Tal vez no exactamente como lo imaginas, tal vez no en el momento que esperas, pero la verás. La clave es mantener tu corazón sensible, tus ojos abiertos y tu fe activa mientras esperas. Busca pequeñas señales del movimiento de Dios en tus circunstancias. Celebra los pequeños avances como precursores de grandes victorias. Agradece a Dios por el progreso, incluso cuando la victoria completa aún no se ha manifestado. Esto fue exactamente lo que hizo María cuando el ángel le anunció que concebiría y daría a luz al Mesías.
El cumplimiento de esa promesa tomó 9 meses, y durante ese tiempo, María enfrentó confusión, críticas e incertidumbre. Pero ella se aferró a las palabras del ángel, porque nada es imposible para Dios. Y respondió con fe: hágase en mí según tu palabra. Tu milagro se encuentra en ese espacio del según tu palabra. Existe en el ámbito de las promesas de Dios, esperando manifestarse en tus circunstancias terrenales. La intercesión de San Antonio ayuda a tender ese puente, trayendo la realidad del cielo a tu situación en la tierra. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Antonio está de pie ante el trono de Dios, presentando tu caso con toda la elocuencia que lo convirtió en uno de los más grandes predicadores de la historia de la Iglesia. Está describiendo tu situación con toda la compasión que lo hizo tan amado por los pobres y desesperados. Está intercediendo con toda la autoridad que nace de 8 siglos de fidelidad probada. Y Jesús está escuchando, no con la atención distraída de alguien que tiene cosas más importantes que hacer, sino con el amor enfocado de quien conoce tu nombre, de quien ha contado cada cabello de tu cabeza, de quien ha recogido cada lágrima que has derramado. Él escucha porque le importas, y le importas porque eres suyo. Por eso podemos orar con confianza, no porque seamos dignos, sino porque Él es bueno, no porque hayamos ganado los milagros, sino porque a Él le agrada mostrar misericordia, no porque podamos manipular el poder divino, sino porque podemos confiar en el amor divino. El Evangelio de Marcos cuenta la historia de un padre que llevó a su hijo poseído por un espíritu a Jesús para ser sanado. Cuando Jesús le dijo que todo es posible para quien cree, el padre clamó: «Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad». Esta es una de las oraciones más honestas de toda la Escritura, y fue una oración que Jesús honró con un milagro. Quizás ese sea exactamente tu lugar en este momento. ¿Quieres creer? Intentas creer, pero la duda se asoma. Te encuentras creyendo un instante y cuestionando al siguiente. Sientes cómo la fe se levanta en tu corazón mientras oras, pero también cómo regresa el temor cuando piensas en tus circunstancias. Eso no es señal de una fe débil, es señal de una fe honesta. Incluso los discípulos lucharon con la duda, aún después de presenciar milagro tras milagro. Incluso Juan el Bautista, que había bautizado a Jesús y había escuchado la voz del cielo, declarando que él era el Hijo amado, envió mensajeros a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús no reprendió a Juan por su duda. En cambio, le envió evidencia. Díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Y qué evidencia puedes señalar tú de que Dios sigue obrando milagros? Mira a tu alrededor. Cada amanecer es un milagro de precisión y coordinación cósmica. Cada respiración es un milagro de sistemas biológicos funcionando en perfecta armonía. Cada latido es un milagro de impulsos eléctricos manteniendo el ritmo de la vida. Pero más allá de esos milagros diarios que damos por sentado, Dios sigue sanando a los enfermos, proveyendo para los pobres, restaurando relaciones rotas y transformando situaciones desesperadas. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas y alimentó a 5,000 con unos pocos panes y peces, sigue interviniendo en circunstancias imposibles hoy. Antonio conocía a Jesús íntimamente. Conversaba con él, recibía visiones de él y experimentaba su poder fluyendo a través de su propio ministerio. Cuando Antonio ora por ti, no le está pidiendo a un Dios distante que considere tu caso. Está hablando con un amigo querido que jamás ha dejado de responder a una necesidad genuina. Esta es la confianza que debe llenar tu corazón mientras seguimos orando juntos. No estás esperando que tal vez, posiblemente, Dios escuche tu oración si la dices de la manera correcta o si crees lo suficiente. Estás descansando en la certeza absoluta de que Él ya te ha escuchado, ya le importas y ya está obrando a tu favor. El profeta Isaías nos recuerda
que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Lo que para nosotros parece un retraso puede ser un tiempo perfecto desde su perspectiva. Lo que sentimos como silencio puede ser en realidad el sonido de fuerzas sobrenaturales siendo ordenadas para nuestra victoria. Lo que parece una puerta cerrada puede ser protección contra algo que nos habría dañado, mientras que la puerta correcta está siendo preparada para abrirse en el momento exacto. Confía en el proceso, aun cuando no puedas ver el progreso. Confía en la promesa, aun cuando no sientas la presencia. Confía en la oración, aun cuando no percibas el poder. Antonio confió en medio de temporadas de aparente esterilidad, y su confianza fue recompensada con un ministerio que sigue dando fruto 8 siglos después. Tu confianza también será recompensada, tal vez no con la fama o el reconocimiento que recibió Antonio, pero sí con el milagro específico que tu corazón anhela en este mismo instante. La sanidad que necesitas, la provisión que requieres, la restauración que deseas, el rompimiento por el que has estado orando, están más cerca de lo que piensas. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes percibir que algo está cambiando en la atmósfera a tu alrededor? Eso no es un simple deseo, es una realidad espiritual. La oración cambia las cosas, no solo eventualmente, sino de inmediato. En el momento en que oras con fe genuina, se ponen en movimiento fuerzas en el ámbito espiritual que tarde o temprano se manifestarán en tus circunstancias terrenales. Antonio entiende esto mejor que la mayoría, porque todo su ministerio se construyó sobre el fundamento de la oración. Antes de predicar a las multitudes, oraba en soledad. Antes de obrar milagros, intercedía por los necesitados. Antes de hacerse famoso como taumaturgo, se hizo fiel como guerrero de oración. Por eso su intercesión es tan poderosa. Aprendió el secreto de conmover el corazón de Dios a través de la oración. Descubrió cómo alinear su voluntad con la voluntad divina, cómo orar no solo con deseos humanos, sino con sabiduría celestial, cómo pedir no solo lo que parecía bueno, sino lo que realmente era lo mejor. Cuando Antonio ora por ti, aporta toda esta sabiduría y experiencia a tu situación. Ve las cosas desde la perspectiva del cielo, comprende conexiones invisibles a los ojos humanos y sabe orar de una manera que libera el poder de Dios en tus circunstancias. Pero la intercesión de Antonio hace más que presentar tus peticiones a Dios. También te prepara para recibir lo que Dios quiere darte. A veces pedimos cosas para las que aún no estamos listos. A veces necesitamos crecimiento en el carácter o cambios en las circunstancias antes de poder administrar correctamente el milagro que estamos solicitando. Por eso el período de espera entre la oración y la manifestación suele ser tan importante. No es tiempo vacío ni tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Dios está organizando circunstancias, preparando corazones, formando carácter y orquestando detalles que maximizarán el impacto de tu milagro cuando llegue. Usa este tiempo de espera sabiamente. En lugar de frustrarte por la demora, sé agradecido por la preparación. En lugar de cuestionar el tiempo de Dios, confía en su sabiduría. En lugar de dudar de su bondad, recuerda su fidelidad. Recuerda los momentos de tu vida en los que Dios intervino a tu favor. Trae a la memoria aquellos instantes en los que pensaste que todo estaba perdido, pero de alguna manera se abrió un camino. Piensa en las personas que aparecieron en el momento justo, en las oportunidades que se abrieron inesperadamente, en los problemas que se resolvieron de formas que nunca hubieras podido planear. Eso no fueron coincidencias, fueron destellos del cuidado constante de Dios por ti. Y el mismo Dios que ha sido fiel en el pasado, está siendo fiel en tu situación actual, incluso cuando todavía no puedes ver la evidencia. La vida de San Antonio está llena de ejemplos de esta fidelidad divina. Cuando naufragó camino a Marruecos, parecía un desastre que arruinaría su llamado misionero. En cambio, lo condujo a Italia, donde tendría un ministerio mucho más grande que todo lo que hubiera logrado en África. Cuando fue asignado a un pequeño eremitorio,
donde parecía que sus dones quedaban desperdiciados y sin reconocimiento, daba la impresión de que su talento estaba enterrado. En realidad, fue allí donde desarrolló la profunda vida de oración que más tarde lo capacitaría para obrar milagros. Cuando se le pidió predicar sin preparación a un grupo de frailes dominicos y franciscanos, parecía un escenario de vergüenza y fracaso. En cambio, fue el momento en el que se descubrió su extraordinario don de predicación, que lo impulsó a un ministerio que impactaría a millones. Dios se especializa en convertir aparentes retrocesos en verdaderas oportunidades de victoria. Lo que parece un desvío suele ser una redirección divina. Lo que se siente como un retraso frecuentemente es un diseño divino. Lo que parece una negación puede ser, en realidad, una protección divina. Por eso podemos orar con tanta confianza, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones. No confiamos en nuestra habilidad para encontrar la mejor solución. Confiamos en la capacidad de Dios para hacer que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y tenemos a San Antonio como aliado en esta confianza. Él ha visto a Dios obrar de maneras que desafiaron la lógica humana, en tiempos que parecían equivocados, a través de personas que parecían equivocadas, en circunstancias que parecían imposibles. Su fe ha sido probada y confirmada a lo largo de 8 siglos de oraciones respondidas. Cuando San Antonio presenta tu causa ante Dios, lo hace con absoluta confianza de que Dios responderá con misericordia. No porque lo merezcas, no porque hayas orado perfectamente, no porque hayas ganado el favor divino, sino porque Dios es bueno y se deleita en mostrar misericordia a sus hijos. Este es el fundamento de toda oración eficaz. No nuestra dignidad, sino la bondad de Dios. No nuestra capacidad de manipular el poder divino, sino nuestra disposición a confiar en el amor divino. No nuestra fuerza para exigir resultados, sino nuestra fe para recibir dones. ¿Y qué dones tiene Dios para ti? No solo el milagro específico por el que estás orando, sino el milagro más profundo de saber que eres amado, que no has sido olvidado, que tu vida tiene sentido y propósito incluso en medio de la prueba. A veces, el mayor milagro no es el cambio en nuestras circunstancias, sino el cambio en nuestro corazón. A veces, el regalo más grande de Dios no es la eliminación de los problemas, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de los problemas. A veces, su intervención más poderosa no es hacer nuestra vida más fácil, sino hacernos más fuertes. Pero esto no significa que no debamos orar por milagros específicos o esperar cambios concretos en nuestras situaciones. Jesús nos animó a pedir, a buscar, a llamar, a ser persistentes en la oración y a creer que nuestro Padre Celestial quiere darnos buenos dones. Toda la reputación de San Antonio se construye sobre la disposición de Dios a responder peticiones concretas con milagros concretos. Así que continúa orando de manera específica. Continúa creyendo por aquello exacto que tu corazón anhela. Continúa esperando que Dios intervenga en tu situación de formas que no dejen dudas acerca de su poder y su amor. Al mismo tiempo, mantén tus peticiones con las manos abiertas, confiando en que la versión de Dios de tu milagro puede ser incluso mejor que lo que estás pidiendo. Está dispuesto a dejarte sorprender por la creatividad de Dios, a alegrarte con su tiempo perfecto y a maravillarte con sus métodos. Este es el equilibrio de una fe madura, lo suficientemente clara como para orar con precisión, lo suficientemente flexible como para recibir con gratitud, lo suficientemente persistente como para continuar cuando las respuestas parecen retrasarse, y lo suficientemente confiada como para descansar en la bondad de Dios sin importar los resultados. San Antonio dominó este equilibrio, y por eso su intercesión es tan eficaz. Ora con la especificidad de quien comprende la necesidad humana, con la flexibilidad de quien confía en la sabiduría divina, con la persistencia de quien ha visto la fidelidad de Dios y con la paz de quien sabe que el amor de Dios nunca falla. Al acercarnos a la conclusión de nuestro tiempo juntos, quiero asegurarme de que entiendas
que este no es el final de tu experiencia de oración, es el comienzo. Las palabras que hemos compartido, la fe que hemos ejercitado, la conexión que hemos hecho con la intercesión de San Antonio, todo esto es solo el fundamento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El verdadero milagro quizá no suceda en los próximos minutos o incluso en los próximos días. Puede desplegarse en semanas o meses, mientras Dios organiza las circunstancias, prepara corazones y dispone encuentros divinos que resultarán en el rompimiento que necesitas. Pero quiero que sepas que algo ya ha ocurrido en el ámbito espiritual como resultado de tu fe y tu oración de hoy. Ángeles han sido enviados, las circunstancias han comenzado a moverse, los corazones han empezado a ablandarse, las puertas han comenzado a abrirse. Tal vez no veas la evidencia de inmediato, pero el proceso ya ha comenzado. Por eso quiero animarte una vez más a participar en la novena de 9 días que comenzará este sábado 23 de agosto y continuará hasta el 31 de agosto de 2025. Estos días adicionales de oración enfocada se edificarán sobre el fundamento que hemos puesto hoy, aumentando el impulso espiritual y creando una atmósfera donde suceden cosas extraordinarias. Más aún, quiero que compartas esta experiencia con otros. Haz clic en me gusta si esta oración ha despertado esperanza en tu corazón. Comparte este video con alguien que necesita saber que su situación no es desesperada. Suscríbete a este canal y únete a una comunidad de creyentes que se niegan a rendirse en cuanto a los milagros. Cuando compartes este video, no solo estás transmitiendo información, te conviertes en un mensajero de esperanza. Estás participando en el plan de Dios para alcanzar a alguien que necesita escuchar que los milagros aún suceden. Estás colaborando con San Antonio en su misión de llevar consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperados. Piensa en esto. ¿Qué habría pasado si la persona que compartió este video contigo hubiera decidido no hacerlo? ¿Qué tal si lo hubiera visto, hubiera sido bendecida por él, pero lo hubiera guardado solo para sí misma? Tú habrías perdido este momento de conexión con el cielo, esta oportunidad de invocar la poderosa intercesión de San Antonio, esta ocasión de volver a creer cuando la esperanza parecía perdida. Al prepararnos para cerrar nuestro tiempo juntos, quiero recordarte una vez más nuestra novena de 9 días que comenzará este sábado 23 de agosto y continuará hasta el 31 de agosto de 2025. Cada día nos reuniremos en oración, invocando la intercesión de San Antonio por intenciones específicas y bendiciones generales. Estas no serán oraciones casuales ni ejercicios religiosos vacíos. Serán súplicas enfocadas, llenas de fe, dirigidas al cielo para pedir una intervención sobrenatural en situaciones imposibles. Y basándonos en 8 siglos de milagros documentados a través de la intercesión de San Antonio, podemos esperar resultados extraordinarios. Quiero animarte a que marques tu calendario, pongas recordatorios, hagas lo que sea necesario para no perderte ni un solo día. El poder de una novena no proviene solo de las oraciones en sí, sino de la disciplina de mantener el enfoque, de la construcción de un impulso espiritual y de la demostración de una fe persistente. Pero más allá de participar tú mismo, quiero que invites a otros a unirse. Envía este video a personas que necesitan milagros en sus vidas. Compártelo en tus redes sociales con un testimonio de lo que Dios está despertando en tu corazón. Difúndelo en tus grupos de chat, envíalo por correo a tus amigos, menciónalo en conversaciones con quienes están luchando. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la oración comunitaria multiplica la fe individual. Cuando cientos o miles de personas se unen para invocar la intercesión de San Antonio, creamos una atmósfera espiritual en la que lo imposible se vuelve inevitable. La iglesia primitiva entendía este principio. Cuando Pedro fue encarcelado y condenado a muerte, los creyentes no oraron cada uno por su cuenta, se reunieron en oración comunitaria, sostenida y enfocada. ¿El resultado? Un milagro tan impresionante que ni el mismo Pedro podía creerlo al principio.
Esto es lo que estamos creando con nuestra próxima novena, una reunión de creyentes de todo el mundo, unidos en la fe, enfocados en un propósito, persistentes en la oración, esperando milagros. Y te aseguro que los milagros vendrán, porque Dios honra la fe y San Antonio nunca deja de interceder por quienes lo invocan. Antes de cerrar, quiero pedirte que hagas una última cosa para sellar tu participación en esta comunidad espiritual y aumentar tu expectativa de lo que Dios está por hacer. Ve a la sección de comentarios una vez más y comparte tu testimonio de lo que ha ocurrido en tu corazón durante este tiempo juntos hoy. Quizá la esperanza haya sido restaurada donde antes había desesperación. Quizá la paz haya reemplazado la ansiedad. Quizá la fe haya vencido a la duda. O tal vez simplemente te sientas escuchado y comprendido por primera vez en mucho tiempo. Sea lo que sea que haya cambiado en tu espíritu, compártelo con los demás. Cuando compartes tu testimonio, logras varias cosas poderosas. Das gloria a Dios por lo que ya ha hecho. Animas a otros que todavía están luchando con sentimientos similares. Creas un registro de la fidelidad de Dios al que podrás volver en tiempos de prueba. Y participas en la tradición bíblica de proclamar la bondad de Dios a los demás. Tu testimonio no tiene que ser dramático ni elocuente, solo tiene que ser honesto. Palabras sencillas como «siento esperanza otra vez» o «creo que Dios va a obrar en mi situación» o «algo ha cambiado en mi espíritu hoy» pueden alentar a alguien que necesita desesperadamente saber que Dios sigue actuando. Y no olvides terminar tu comentario con amén e incluir el milagro específico que estás confiando a Dios. Esto no es solo una formalidad religiosa, es una declaración de fe, una expresión de expectativa, una semilla de esperanza plantada en el terreno de la oración comunitaria. Finalmente, permíteme guiarte en una oración final que te enviará con confianza y expectativa. San Antonio de Padua, al prepararnos para salir de este momento sagrado, pedimos tu continua intercesión en los días venideros. Vigila a cada persona que ha participado en esta experiencia de oración. Lleva sus peticiones a Jesús con la misma compasión y urgencia que te movieron a ayudar a tantos durante tu ministerio terrenal. Recuérdales cada día que sus oraciones han sido escuchadas, que su fe ha sido notada y que su milagro está en camino. Cuando la duda intente robarles la esperanza, susúrrales palabras de ánimo en sus corazones. Cuando la demora los tiente a rendirse, fortalece su decisión de seguir creyendo. Prepáralos para reconocer tu intercesión cuando se manifieste, a veces de la forma que esperan y otras veces de maneras que los sorprenden. Ayúdalos a ver tu mano tanto en pequeñas coincidencias como en grandes milagros, en las oraciones contestadas y en las puertas cerradas que los protegen del mal. Sobre todo, querido San Antonio, ayúdalos a usar su próximo testimonio para animar a otros que enfrentan situaciones imposibles. Haz de ellos testigos vivos de la fidelidad de Dios y de tu poderosa intercesión. Padre Celestial, encomendamos estas almas preciosas a tu cuidado. Tú conoces cada nombre, cada rostro, cada situación representada en este tiempo de oración. Conoces la profundidad de sus necesidades y la grandeza de su fe. Encuéntralos en la intersección de su desesperación y tu compasión. Envíales señales de tu amor en los próximos días. Organiza encuentros divinos que alienten sus corazones. Abre puertas que nadie pueda cerrar. Provee recursos desde fuentes inesperadas. Sana lo que los médicos no pueden sanar. Restaura lo que parece irremediablemente roto. Haz mucho más abundantemente de lo que puedan pedir o imaginar, según tu poder que obra en ellos. Que sus testimonios se conviertan en faros de esperanza para otros que todavía luchan. Que sus milagros multipliquen la fe en un mundo que ha olvidado cómo creer en lo imposible. Todo esto lo pedimos por la intercesión de San Antonio, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, por el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Al salir de este lugar, lleva contigo la confianza de que no solo escuchaste una oración, participaste en ella. No solo aprendiste acerca de San Antonio,
te has conectado con su intercesión. No solo esperaste un milagro, te has posicionado para recibirlo. Tu milagro está más cerca que nunca. Tu testimonio ya está en preparación. Y San Antonio, el taumaturgo de Padua, el amigo fiel de los desesperados, está intercediendo por ti en este mismo momento. Ve en paz, ve en fe, ve con expectativa. Tu historia de lo imposible hecho posible está a punto de escribirse, y cuando suceda, recuerda dar la gloria a Dios, agradecer a San Antonio por su intercesión y compartir tu testimonio con otros que necesitan saber que los milagros aún suceden. Hasta que nos volvamos a reunir para nuestro novenario el sábado 23 de agosto, que descanses en la certeza de que eres amado, que eres escuchado y que tu oración ya ha sido respondida en el cielo. Ahora esperamos con gozosa expectativa que se manifieste en la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Antonio de Padua interceda por ti, que sus oraciones sean escuchadas en el cielo, que su amor te consuele en la espera, y que su poder milagroso se manifieste en tu vida para que todos lo vean. Ve en paz, y que las más ricas bendiciones de Dios estén sobre ti, hoy y siempre.